Hola, mi nombre es Héctor y vamos a continuar hablando del metabolismo de la glucosa, específicamente en la parte o en las fragmentaciones aerobias. Entonces vamos a continuar con el proceso del catabolismo o de la oxidación de la glucosa, pero en condiciones con oxígeno, es decir, el proceso como tal de la respiración celular. Entonces, para ello es importante que nosotros hablemos de lo que es la mitocondria. La mitocondria, nosotros en la primaria nos la enseñan como el organelo celular que se encarga de la respiración celular. Pero no nos dicen qué objetivo tiene, más allá del concepto de respiración. Cuando nosotros hablamos de respiración, estamos o siempre tenemos que relacionarlo con el tema de generar energía. Energía química en forma de ATP, que es una energía disponible y utilizable por nuestras células para poder llevar a cabo trabajo. Recordémonos que para nuestras actividades se requiere energía para sintetizar aminoácidos, para captar y liberar iones, para regular la muerte celular, se requiere de energía. Entonces, en grandes rasgos, nosotros tenemos que conocer que la mitocondria, ¿sí? Participa en el proceso de oxidación, ¿sí? Tanto de, o la continuación de la oxidación de la glucosa, pero también puede participar en oxidación de ácidos grasos, por ejemplo. Continúa el proceso de degradación de la glucosa y tenemos que entender que la mitocondria está dividido en varias estructuras. Para empezar, la mitocondria es un organelo que a veces podríamos poder observar en el microscopio óptico porque puede tener un tamaño de 1 a 4 micrómetros. Está conformado en rasgos muy generales de una membrana externa y una membrana interna, por eso es que decimos que es una doble capa lipídica, tal y como pasa en el núcleo. Pero, a diferencia del núcleo, estas todavía aún son más diferentes. La membrana externa se caracteriza por ser una membrana lisa y es altamente permeable a los solutos. Y esta tiene porinas, tiene una estructura formada de láminas beta que forma canales. Mientras que la membrana interna, a diferencia de la externa, es altamente impermeable porque está llena de proteínas, ¿sí? ¿Sí? Está llena de proteínas y es decir, toda molécula que quiera pasar necesita de un canal o de una proteína facilitadora, a excepción del oxígeno, del dióxido de carbono y del agua. Y también esta está plegada, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar el área superficial. Esos pliegues que se forman se les denomina crestas o también llamados túbulos, que es ahí donde vamos a encontrar algo bien importante, la maquinaria de la fosforilación oxidativa, que es como casi el último proceso. También una de las características es que la membrana interna tiene un lípido especial llamada cardiolipina, ¿sí? Tienen poco colesterol, ¿sí? Pero están formadas por proteínas transportadoras para piruvato, está formada por el complejo de la cadena transportadora de electrones y por supuesto por la ATP sintasa o sintetasa. Las crestas entonces, obviamente el número de crestas varían por mitocondria y va a depender también el tipo de célula en el que estemos hablando. Una célula que requiera de demasiada energía va a ser células que tengan una mitocondria con abundantes crestas. Una célula que requiere energía, pero la demanda de ella no es tan grande, pues estamos hablando de una célula que el número de crestas pues no va a ser abruptamente muy grande
o demasiadas cantidades de crestas. También es importante reconocer que hay un espacio que se forma entre la membrana externa y la membrana interna, y a eso le llamamos espacio intermembrana mitocondrial. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nos vamos a dar cuenta que la ATP sintetasa, que es la enzima encargada de la fosforilación de ADP, ¿sí? ¿Para qué? Para crear ATP. Para que ésta pueda funcionar, ¿sí? Requiere de un gradiente electroquímico. Un gradiente electroquímico de protones, de hidrógeno más, ¿sí? Y esto le va a permitir entonces proveerle de una fuerza que se llama protón matriz, que le va a permitir sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? También es importante reconocer que el espacio interno, ¿sí?, de la mitocondria es a lo que le llamamos matriz mitocondrial. Y pues es un espacio que está delimitado por la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Es una solución gelatinosa que pues posee abundantes proteínas hidrosolubles. ¿Qué proteínas? Pues aquellas que tienen, por ejemplo, función enzimática y que participan en la descarboxilación oxidativa del piruvato y en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces tenemos la descarboxilación, tenemos también la beta-oxidación, los ciclos de Krebs, la síntesis de ADN, porque recordémonos de que en eucariontes, otro lugar donde encontramos material genético es en la mitocondria. Y también encontramos, como les decía, el ADN mitocondrial, que es un ADN de tipo circular, y es ahí donde viene la teoría de que la mitocondria es de origen procariota. ¿Por qué? Porque los eucariontes generalmente se caracterizan por tener un ADN de tipo lineal, a diferencia de los procariotas que tienen generalmente ADN de tipo circulares. Y es ahí donde se respalda esa teoría. Entonces, en forma muy general, la mitocondria, pues podemos darnos cuenta que está formada por una membrana interna y externa, por compartimentos acuosos, que es el espacio intermembrana, que es necesario para crear ese gradiente, y la matriz, y pues también vamos a encontrar ribosomas que son importantes para la síntesis de proteínas. La membrana externa, pues yo siempre les digo que es importante que nosotros relacionemos las funciones que tengan cada uno o las diferencias que tienen cada una de las estructuras en relación a su membrana, y que está dado por su composición. La membrana mitocondrial externa, pues podemos darnos cuenta que está compuesta de aproximadamente un 50% de lípidos. Es homóloga a la pared bacteriana, contiene porinas y es selectivamente permeable. Pero la membrana interna está compuesta más de proteínas que de lípidos. Estamos hablando de más o menos de un peso por 3 unidades de proteínas, un lípido. No cuenta con colesterol, y eso es la razón por la que la membrana mitocondrial interna pues es no tan permeable, rica en cardiolipina, y es altamente impermeable, como les decía. Y molécula que necesite pasar, pues necesita de un transportador especial. La matriz mitocondrial pues tiene proteínas solubles, hidrosolubles, enzimas que tienen función enzimática, poseen ribosomas. Obviamente estamos hablando de ribosomas de un tamaño menor y no tan complejos como los ribosomas citosólicos o adheridos al retículo rugoso. Moléculas de ADN mitocondrial que son circulares, poseen su propio material genético que le permite codificar sus propios polipéptidos. Tiene su propia maquinaria de síntesis proteica y pues también obviamente va a sintetizar ARN. Entonces tenemos que hablar de cuando hablamos de la respiración celular con condición de oxígeno, pues todas, o sea, la glucólisis y las fermentaciones son las que se pueden llevar de forma anaerobia.
Obviamente, de una forma aerobia o anaerobia, siempre se tiene que llevar la glucólisis, pero en el tema de respiración, que es un medio aerobio, pues lo vamos a dividir en distintas etapas aerobias, que son etapas que se van a llevar a cabo sí, solo si los niveles de oxígeno son los adecuados. Entonces, tenemos la primera etapa, que la primera etapa es la descarboxilación oxidativa. El piruvato, porque recuérdense que el resultado final de la glucólisis es el piruvato, y el piruvato como tal, pues no es una molécula que participa en el ciclo de Krebs, sino que necesitamos convertirlo en acetilcoenzima A. Porque ese acetilcoenzima A es el que nos vamos a dar cuenta más adelante, que es el que se condensa con el oxalacetato, ¿va? Para poder formar el citrato. Y esa es la razón por la que al ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico. Entonces, ocurre el proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato, que consiste en convertir el piruvato en una molécula más pequeña y más oxidada, que es el acetilcoenzima A. Y esto pues es gracias a una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, que en realidad no es una enzima que se encuentra sola, sino que es un complejo de muchas enzimas, que en realidad ahorita no nos interesa aprendernos como todo el complejo, más que el que se encarga de llevar a cabo ese proceso es el piruvato descarboxilasa. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la principal enzima que va a reconocer al piruvato y que lo va a descarboxilar. Y cuando hablamos de descarboxilación, porque al final el acetilcoenzima A es una molécula de 2 carbonos, mientras que el piruvato, pues recordémonos de que era una molécula de 3. Entonces, cuando descarboxila, se recuerdan que se libera un carbono en forma de dióxido de carbono. También en este proceso se están produciendo, se oxida, porque es un proceso también de oxidación y reducción, ocurre una reacción redox. Entonces un NAD se reduce a NADH, que este como tal, acá como ya está ocurriendo en la mitocondria, que este proceso de descarboxilación oxidativa se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, ya no hay tanto problema de ver si produce 2 o produce 3 ATP. En realidad, todo NADH que se produzca a nivel de la mitocondria, automáticamente decimos que produce 3 moléculas de ATP. Eso es hablando de forma muy, muy conservadora y aproximada. ¿Por qué? En el tema de bioquímica, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad no se producen 3 moléculas de ATP, sino que es aproximadamente 2.6, ¿sí? Pero ahorita, por términos didácticos, nos interesa que son 3 moléculas de ATP, así de forma eh, aproximada. Entonces, este proceso obtenemos un NADH, que si nos lo preguntan por piruvato, pues se liberan o se obtiene un dióxido de carbono, un acetilcoenzima A y un NADH. Si nos lo preguntan por glucosa, serían 2 acetilcoenzima A, 2 NADH y 2 dióxidos de carbono, ¿sí? Luego, pues pasamos a la etapa número 2, que esta etapa es el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del TCA, como le quieran llamar, que en forma muy resumida es una ruta metabólica compuesta de 8 reacciones donde en 2 de ellas, sí, porque recuérdense de que miren, este es un ciclo y cuando hablamos de un ciclo, en realidad como empezamos, terminamos. Entonces, si tenemos una molécula inicial que es el oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, que se une a una molécula de 2, que es el acetilcoenzima A, y producimos citrato, que es una molécula de 6 carbonos, porque es una reacción de condensación, durante las siguientes reacciones, que no van a ser en todas, pero en 2, va a tener que ocurrir descarboxilaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es regresar a oxalacetato. Entonces, de una molécula resultante de 6 carbonos necesitaríamos perder 2 carbonos para poder regresar al oxalacetato, que es una molécula de 4. Entonces, por cada acetilcoenzima A o por cada ciclo, por decir así, pues se van a llevar la pérdida de 2 dióxidos de carbono. ¿Qué más se va a llevar a cabo? Pues ocurren 3 reacciones de redox con NAD y una reacción redox con FAD. Entendamos,
NAD y FAD, pues al final de cuentas son cofactores, ¿sí? de enzimas. La diferencia, recapitulemos, que fue el tema que vimos la primera clase. El NAD es una coenzima y al ser una coenzima se une a las enzimas mediante enlaces no covalentes, es decir, no están permanentemente unidos. A diferencia del FAD, que pertenece al grupo de los cofactores llamados grupos prostéticos, que este sí se une mediante enlaces covalentes, entonces sí están permanentemente unidos. De hecho, este FAD está unido, y nos vamos a dar cuenta más adelante, a la enzima que se llama succinato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces continuemos y vamos a ir viendo eso. Entonces les decía que tenemos 8 reacciones que conforman al ciclo de Krebs y que no nos interesa aprendernos que enzimas, si son reversibles. Bueno, si son reversibles o irreversibles, creo que podría llegar a un nivel de importancia, pero creo que lo que más nos interesa en este punto es aprendernos los productos, ¿sí? Es como de forma muy general, cuántos dióxido de carbono, cuántas descarboxilaciones, cuántas liberaciones de agua, eh, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el compuesto inicial del ciclo de Krebs es el oxalacetato. El oxalacetato, pues, es una molécula de 4 carbonos, ¿sí? Que la primera reacción es una reacción de condensación, de anabolismo, ¿sí? Donde se une el oxalacetato, que es de 4 carbonos, con acetilcoenzima A, que es de 2 carbonos, y vamos a formar citrato, que es de 6 carbonos. Ahora bien, acá en este punto, en lo que se une es el acetil y el coenzima A se libera y también se emplea una molécula de agua, ¿sí? Luego tenemos una etapa número 2, que el citrato lo convierte eh, en otra molécula, en un isómero, porque es una reacción de isomerización. Lo que hace es una reacomodación de átomos. Luego una tercera etapa, que es ocurre la primera descarboxilación oxidativa, donde se pierde un carbono, entonces la molécula resultante va a ser de 5 carbonos. Em, este, y ocurre también redox, por eso se llama descarboxilación oxidativa, porque se está descarboxilando, pero a la vez también está ocurriendo una reacción redox, donde NAD, que está en su forma oxidada, se reduce a NADH. Es decir, que ¿quién se oxida? La molécula que tenía 6 carbonos. Luego, en una etapa 4, vuelve a ocurrir una descarboxilación oxidativa, donde se pierde dióxido de carbono. Entonces ahí ya obtenemos de una molécula de 5, ya pasamos a una molécula de 4. Pero también ocurre una reacción redox nuevamente con NAD. Entonces se va a reducir el NADA en NADH, ¿sí? Ok. Entonces aquí ya obtenemos una molécula de 4 carbonos. Luego ocurre una quinta etapa, que es una etapa de hidrólisis, donde el resultado de la etapa número 4, de la reacción 4, era el succinilcoenzima A. Ocurre una hidrólisis y se rompe un enlace con azufre, donde se libera energía. Y pues aquí ocurre la primera y única fosforilación a nivel del sustrato que se lleva a cabo en el ciclo de Krebs. Solo que a diferencia de las fosforilaciones a nivel del sustrato de la glucólisis, no se está produciendo ATP, sino que se está produciendo GTP, que es equivalente, o sea, el GTP es equivalente a una molécula de ATP, ¿sí? Porque lo que almacena la misma cantidad de energía. Lo único que cambia, pues, es la base nitrogenada, que es guanina, y el otro es adenina, ¿sí? Eso lo entenderemos un poquito más en el tema de química. Luego la etapa número 6 es una etapa de oxidación o deshidrogenación. Solo que a diferencia de las dos que ya ocurrieron, que fue con NADH, pues aquí se está produciendo con un grupo prostético que es FAD. La enzima tal vez que participa acá sí sería bien importante que por lo menos pues,
si se pudiera memorizar fuera excelente. ¿Por qué? Porque es el succinato de deshidrogenasa. Y se van a dar cuenta ahorita en la siguiente etapa, que es la fosforilación oxidativa, que ese succinato de deshidrogenasa, pues es el complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, este FAD se reduce a FADH2 gracias al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, que es el succinato de deshidrogenasa. Luego ocurre una etapa 7, que es una etapa de hidratación. Esta sí también, tal vez no como, en la reacción 7 ocurre hidratación, sino que, bueno, pues de las 8 reacciones que están en el ciclo de Krebs, pues una es de hidratación. Y pues porque el succinato se hidrata, ¿sí? Y se obtiene una molécula de malato, que malato es una enzima muy parecida al tema del oxalacetato, pero para convertirse a oxalacetato tiene que pasar por un proceso de oxidación y vuelve a ocurrir una reacción redox, no con FAD, sino con NAD. Entonces aquí ya está ocurriendo. Entonces, si se dan cuenta, en el ciclo de Krebs, pues producimos 3 NADH, un FADH2, se liberaron 2 veces dióxido de carbono y se produjo una fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver y entender el número de por qué cuando decimos NADH son 3 ATP y por qué FADH2 son 2 ATP. Se van a dar cuenta que no es porque vino un bioquímico y dijo, no, póngale 3, póngale 2. No, hay un porqué y ahorita van a entender eso. Entonces, lo que les decía, hablando de un rendimiento, siempre, por favor, hay que leer bien la pregunta si nos lo están pidiendo por piruvato o si nos lo están pidiendo por glucosa. Si es por glucosa, todo esto que hablamos acá, tenemos que multiplicarlo por 2. Esos datos que tenemos ahí es por vuelta, es decir, por molécula de piruvato, ¿sí? Entonces, o por acetilcoenzima A. Si nos lo piden por glucosa, pues tendríamos que multiplicarlo por 2. Ahora bien, ojo, que este es un término que lo han preguntado. El ciclo de Krebs, a diferencia, escúchenlo bien, de la glucólisis y de la descarboxilación, que son rutas metabólicas de catabolismo, en el ciclo de Krebs se le considera una ruta anfibólica. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo cataboliza, también anaboliza. ¿Dónde lo vimos? En la primera reacción. En la primera reacción, que era una condensación, es una reacción anabólica. Entonces, por eso es que al ciclo de Krebs, de todas las rutas, es la única de la que nosotros, no estoy diciendo que en el cuerpo humano, pero de la que nos interesa a nosotros ahorita, el ciclo de Krebs es la única anfibólica. Entonces, ¿qué significa anfibólico? Pues que lleva a cabo reacciones de catabolismo y anabolismo. Y tenemos una tercera etapa que pues, es la cadena de transporte de electrones, que podríamos decir que es la etapa donde ocurre la mayor producción de ATP. Porque si se dieron cuenta, en glucólisis fue 2 ATP, ¿sí? Luego hablábamos en la descarboxilación, no se produjo ningún ATP. En el ciclo de Krebs se produjo un GTP por cada acetilcoenzima A, estamos hablando de 2 GTP por glucosa. Entonces no es tanto y uno dice, pero entonces ¿cómo llegamos a 36, a 38? Pues es más que todo por la cadena transportadora de electrones. Ahora, esto es bien importante y por eso les explicaba a un inicio la importancia del espacio intermembrana, porque esta tercera etapa requiere de un gradiente eléctrico. Sin el gradiente eléctrico no se va a poder producir ATP. ¿Y quién crea el gradiente eléctrico? La cadena transportadora de electrones. Entonces, la cadena transportadora de electrones, que es una ruta que está constituida por 4 complejos, complejo 1, 2, 3 y 4. Creo que de nombres
Los que más nos interesan es el 1 y el 2, porque el 1 es el NADH deshidrogenasa, que también participa en el ciclo de Krebs. El 2, que también participa en el ciclo de Krebs, que es la succinato deshidrogenasa, que son importantes porque son donde viene el grupo, la coenzima y el grupo prostético a depositar sus electrones. Entonces es donde empieza la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, o también algunos le llaman la fosforilación oxidativa, es bien importante porque son reacciones puramente redox, ¿sí? Que ocurren en proteínas, no todas son bombas de protones, porque se van a dar cuenta ahorita que miremos otra imagen, que por ejemplo el complejo 1 sí es una bomba, el complejo 2 no es una bomba, el complejo 3 sí es una bomba y el complejo 4 también, pero el 2 no lo es. Y es ahí donde viene el porqué de la diferencia del rendimiento de producción de ATP con NAD y con FAD, ¿sí? De ahí viene la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos el conteo, miren, pues, vamos a buscar otra imagen. Bueno, acá. En esta imagen nosotros podemos darnos cuenta que NAD deposita sus electrones en el complejo número 1. Esos electrones, o sea, cuando lo deposita en el complejo 1, ese complejo 1 se está reduciendo. Ahora, para que ese complejo 1 pueda nuevamente obtener electrones, tiene que oxidarse, entonces se oxida y los transporta al complejo 3. Luego el complejo 3, para que vuelva a obtener electrones, tiene que donarlos y se lo dona al complejo 4. Entonces, cuando viene NAD a depositar sus electrones, esos electrones pasan del complejo 1 al complejo 3 y del complejo 3 al complejo 4. Y si se dan cuenta, el 1, el 3 y el 4, los tres translocan protones. Pero si miramos el FAD, que es un grupo prostético, que se encuentra en el complejo 2, esos electrones depositados por FAD pasan al complejo 3 y del complejo 3 al complejo 4. Pero se dan cuenta que el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, no transloca protones, no es una bomba. Los únicos que son bomba del FAD es el 3 y el 4. Entonces, ¿por qué el NAD y por qué el FAD tienen una diferencia de rendimiento de ATP? Porque el NAD, al utilizar los canales 1, 3 y 4, transloca más protones que el FAD, porque FAD solo transloca con el complejo 3 y con el complejo 4. Entonces, esa cantidad de que transloca, que creo que la tenemos más adelante, creo que por acá tengo una diapo. Bueno, en esta imagen podemos apreciar que el complejo 1 transloca 4 protones. El complejo 3, 2 y el complejo 4 también 2. Entonces, en total con NAD estaríamos translocando 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8. Y para producir una molécula de ATP necesitamos regresar a la matriz mitocondrial 3. Entonces, si hacemos la cuenta que necesitamos 3 y se translocaron 8, entonces 8 dividido 3, estamos hablando de que se pueden producir aproximadamente 2.67 moléculas de ATP, que obviamente estamos hablando de una cantidad en enteros, entonces por eso es que lo aproximan a 3. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen, bueno, necesitamos, tenemos 8 protones translocados, 4 del complejo 1, 2 del complejo 3 y 2 del complejo 4. Entonces tenemos 8. 8 dividido 3, que son 3 protones necesarios para producir un ATP, 2.67 moléculas. Ahora, miremos el FAD. El 2 no transloca protones. El 3 transloca solo 2. Y el 4 transloca solo 2. Entonces estamos hablando de 4 protones, ¿sí? Si lo dividimos entre 3, estamos hablando de 1.33 moléculas. O sea, y aproximados son 2. O sea, en realidad tampoco llega a producir 2 ATP, pero podemos decir que aproximadamente produce 2, pero en realidad produce 1.33 moléculas por cada FAD, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia por la que varía la cantidad de ATPs entre NAD y FAD, porque
como utilizan complejos diferentes, entonces van a producir o el rendimiento va a ser mayor para NAD y menor para FAD. El complejo 1 es el NADH deshidrogenasa. Luego tenemos una molécula pequeña que no es un complejo, que lo único que hace es como un carrito que pasa los electrones de 1 a 3, que es la ubiquinona. Luego tenemos el complejo 3, que es un citocromo. Luego tenemos nuevamente uno que no es uno de los complejos, sino que también es como un carrito que pasa los electrones de 3 a 4, que es el citocromo C oxidasa, el citocromo C, perdón, que este transfiere los electrones del 3 al 4. Y luego tenemos el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. ¿Sí? Este citocromo C oxidasa es el que transfiere sus electrones. Ahora uno dice, bueno, entonces, si el citocromo C oxidasa es el último en recibir de los complejos, ¿cómo hace para oxidarse? Y uno dice, pues tiene que tener otra molécula que se reduzca. Y entonces es ahí donde viene la importancia de que nosotros sepamos que la última molécula aceptora de electrones es el oxígeno. Entonces el oxígeno acepta electrones y a partir de oxígeno y la unión con hidrógenos, pues vamos a producir agua. ¿Sí? También tenemos el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, que lo vemos acá más adelante. Y por último, también tenemos que hablar un poco sobre el ATP sintasa o sintetasa, que pues hay algunas literaturas que le llaman el complejo 5 de la cadena y otras que lo toman aparte de la cadena de fosforilación. ¿Por qué? Porque en realidad la ATP sintetasa es una quinasa, pero que requiere de ese gradiente electroquímico para poder generar movimiento mecánico y poder producir de esa manera ATP. Entonces, utiliza esos protones para producir una molécula de ATP, requiere de 3 protones, translocar 3 protones para que pueda producir ATP. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué otra cosa nos interesaría? Tal vez que el citocromo C oxidasa tiene que tener un grupo hemo para poder transmitirle esos electrones al oxígeno. Ahí les dejo para que le puedan tomar pantallazo a información tal vez más específica. Ok. Esto ya son datos muy, muy específicos que no nos interesa tanto. Bueno. Y por último, pues tenemos que entender acerca de que... ahora, recuérdense que NADH y FAD hay producción... Bueno, FAD solo a nivel mitocondrial y NADH a nivel mitocondrial y a nivel citosólico. Entonces, ¿qué pasa con el nivel citosólico? Pues necesitan llegar a la mitocondria para poder, de cierta manera, depositar sus electrones a la cadena de fosforilación. Para eso va a requerir de lanzaderas y generalmente encontramos dos: la malato aspartato y la glicerol fosfato. ¿Sí? Entonces, son reacciones un tanto complejas que no nos interesa aprendernos ahorita. Lo que sí es que, por ejemplo, la malato aspartato, y es que esto es la importancia de entender por qué el rendimiento de la respiración no decimos es 36 o es 37 o es 38, sino es de 36 a 38 por la lanzadera. Si utiliza la malato aspartato, lo que hace es reducir NAD en NADH, es decir, que el NAD lo va a convertir también en NAD. Pero la glicerol fosfato, que algunas literaturas establecen que es la más utilizada, esta lo que va a reducir es FAD. Entonces eso es lo que, recuérdense que FAD ya dijimos que lo aproximábamos a 2 ATP. Entonces tenemos la glicerol fosfato, que esta generalmente la encontramos en el cerebro y en el músculo esquelético,
Y la glicerol fosfato pues produce aproximadamente 1.5, 1.33, ya vimos. Lo podemos aproximar por cada NADH utilizando citosólico. O sea, por cada NADH citosólico, utilizando la lanzadera glicerol fosfato, se estarían sintetizando 2 moléculas de ATP. Pero si se utiliza la malato aspartato, por cada NADH citosólico obtendríamos 3 moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, como les digo, no nos interesa tanto adentrarnos al tema de cada una de estas, sino más que todo entender la razón de por qué esto tiene que ver. Entonces, ya en términos muy generales, aquí podemos ver el rendimiento. A mí me gusta pues utilizar ¿sí? Entonces, pero si quieren, tal vez este está más detallado. Entonces tenemos el primero, que fue la glucólisis. Recordémonos de que la glucólisis, por cada glucosa se obtenían 4 ATP, pero se invertían 2, entonces netos se producen 2 moléculas de ATP. También de la glucólisis obteníamos por cada glucosa 2 moléculas de NADH. Y si nos preguntan por gliceraldehído, pues es una, ¿no? Entonces en total son 2. Ahora, acá dice 4 ATP, pero recuérdense que va a depender. Si usa la lanzadera glicerol fosfato, son 4. Pero si usa la malato aspartato, serían 6, ¿sí? Luego tenemos el proceso de descarboxilación oxidativa, que es piruvato, que se convierte piruvato a acetilcoenzima A, que esto se lleva a cabo a nivel de la mitocondria, de la matriz mitocondrial, utilizando la piruvato descarboxilasa. Pues ahí obtenemos 2 moléculas de NADH, que estas, pues sí, si es NADH y ya es en la mitocondria, pues no producen 2, sino producen 3 moléculas de ATP por cada NADH, entonces en total serían 6 ATP. Luego tenemos el ciclo de Krebs, que en el ciclo de Krebs se produce una molécula de GTP por cada vuelta, que en total serían 2 moléculas de GTP, que son equivalentes a una GTP a una molécula de ATP, porque los enlaces son exactamente los mismos, son enlaces fosfodiéster, entonces, fosfoéster, perdón. Entonces, pues almacenan la misma cantidad de energía y por eso podemos decir que es equivalente un GTP a un ATP. Lo que cambia es la base nitrogenada. También producíamos, se recuerdan, 3 moléculas de NADH por vuelta, como son 2 vueltas porque son 2 acetilcoenzima A, entonces serían en total 6 NADH. Y como esto se lleva a cabo en la mitocondria, sabemos que el NADH mitocondrial produce 3 ATP por cada NADH, son 6 por 3, 18. Y por cada vuelta era un FAD, que por cada FAD ya vimos la razón por la que el FAD produce 2 ATP. Como son 2, en total serían 4. Si hacemos la sumatoria utilizando la lanzadera glicerol fosfato, pues el rendimiento sería de 36 ATP. Pero si utilizamos la lanzadera malato aspartato, que es acá donde cambia, en realidad serían 38. Entonces por eso se dice de que el rendimiento de la respiración como tal es de 36 a 38 moléculas de ATP. Podríamos generalizarla a 36 moléculas, pero siempre es importante manejar eso de 36 a 38. Por eso decimos que a nivel de producción de ATP, obviamente las reacciones aerobias o en presencia de oxígeno, pues son las de mayor rendimiento, porque imagínense, con las otras apenas producíamos 2 moléculas de ATP. Aquí ya estamos hablando de 36 a 38 moléculas de ATP. Bueno, espero que les haya gustado y más allá que les guste, pues les sirva y muchos éxitos. Eh, cualquier duda, pues en el chat está mi contacto y pueden escribirme sin ningún problema. Éxitos a todos.